Hoy en Sabiduría Financiera vamos a abordar un tema que es, sin duda, la culminación de toda una vida de trabajo, la pensión del IMSS. Pensemos en esto. Décadas de esfuerzo, de levantarse temprano, de contribuir, todo para llegar a este momento. Y sin embargo, existe una amenaza silenciosa, un laberinto burocrático donde un simple error, una letra que no coincide, una fecha equivocada, puede poner todo en pausa. De repente, la estabilidad que se esperaba se convierte en incertidumbre. El objetivo de esta sesión no es generar miedo, para nada. Es todo lo contrario. Se trata de darles estrategia, de entregarles las herramientas y el conocimiento para que tomen el control. Es el momento de convertir la preocupación en una acción informada y precisa. Para lograrlo, hemos estructurado nuestro análisis como una hoja de ruta, muy clara, en 5 módulos. Primero vamos a diagnosticar el riesgo. ¿Cuál es esa amenaza oculta? Después, vamos a analizar con lupa los 3 errores más comunes, créanme. La mayoría de los problemas caen en estas 3 categorías. Luego, para que todo esto aterrice, veremos el caso práctico de don Ernesto, un ejemplo de lo que puede salir mal. En el cuarto módulo viene lo bueno, lo práctico, un plan de acción preventivo, paso a paso, para que cada quien pueda hacer su propia auditoría desde casa. Y finalmente cerraremos con los pasos finales para defender y, sobre todo, asegurar ese retiro que tanto se han ganado. Muy bien, empecemos con nuestro primer módulo, la pensión en riesgo. Y aquí surge una pregunta que a muchos les parecerá increíble. ¿Cómo es posible que una vida entera de trabajo se pueda quedar en el limbo por un simple detalle administrativo? La respuesta es clave para entender todo lo demás. El sistema del IMSS no funciona con interpretaciones ni con buena fe. Funciona con datos. Pensemos en él no como una persona en una ventanilla, sino como un sistema informático, un algoritmo extremadamente preciso diseñado para verificar cada dato, cada letra, cada número, sin el más mínimo margen de error. Esta pregunta que vemos aquí es, sin exagerar, la que le quita el sueño a miles de trabajadores que están a punto de jubilarse. Y la respuesta, desde un punto de vista técnico y operativo, es un sí y un sí rotundo. Miren, en el mundo de hoy, los sistemas informáticos no suponen, no infieren. Si en un contrato de 1985 alguien fue registrado como J. Carlos Rads y en su INE actual aparece como Juan Carlos Rodríguez, para el sistema, hasta que no se demuestre lo contrario, no son la misma persona. Y ese detalle que nos puede parecer insignificante se convierte en un freno de mano justo en la línea de meta de una larga carrera laboral. Es absolutamente fundamental que comprendamos la lógica del sistema del IMSS. No es un enemigo. Piénsenlo más bien como el guardián de una bóveda de máxima seguridad. Y para abrir esa bóveda se necesitan varias llaves. Una es el nombre completo, otra el CURP, otra el número de seguridad social. Y todas, absolutamente todas las llaves deben ser idénticas y embonar a la perfección. El sistema no está diseñado para negar pensiones. Al contrario, su función principal es validar que la persona que reclama el derecho es quien dice ser y tiene la historia laboral que corresponde. Por eso, cualquier variación, por mínima que sea, no se ve como un errorcito, se ve como una alerta de seguridad que detiene todo el proceso. Y aquí es donde vemos el impacto en el mundo real. Esa alerta de seguridad se traduce en lo que técnicamente se conoce como una prevención. Ojo, no es una negativa final, pero es el inicio de un camino que nadie quiere recorrer. Son meses de papeleo, de buscar documentos antiguos, de ir y venir de las oficinas, y todo esto ocurre justo en el momento en que se necesita la mayor estabilidad financiera y tranquilidad mental. Pero bueno, la buena noticia es que esto se puede evitar. Para quienes nos acompañen hasta el final de este análisis, les entregaremos una lista de verificación precisa, una herramienta de auditoría personal para blindar su expediente antes de siquiera pensar en hacer una cita. Perfecto. Pasamos ahora al segundo módulo, que es el corazón de nuestro análisis. Lo más interesante, después de revisar cientos y cientos de casos, es que se descubre un patrón muy claro. La gran mayoría de los retrasos y problemas no vienen de situaciones extrañas o complejas, sino que se concentran en 3 tipos de errores muy básicos, muy comunes. 3 fallas que, una vez que las conocemos, son completamente prevenibles. Así que vamos a encender la luz sobre estos puntos ciegos y a desglosarlos uno por uno para entender exactamente cómo piensa el sistema. Aquí está el error número 1, el clásico de clásicos, la falta de uniformidad en los datos de identidad. Como decíamos, el sistema del IMSS es como un detective que cruza información de forma automática. Compara el número de seguridad social con la CURP, con el nombre completo, con el acta de nacimiento. Un ejemplo que se ve todos los días.
una persona que en los años 80 fue registrada como Ma de Los Ángeles y en su credencial de elector actual dice María de Los Ángeles. Para el algoritmo, eso es una inconsistencia. No significa que se pierdan las semanas cotizadas, pero sí significa que el trámite se congela y se emite una prevención hasta que el solicitante demuestre con documentos que Ma y María son en efecto la misma persona. Vamos con el error número 2, que es más común de lo que se cree, lo que llamamos el estatus laboral fantasma. A ver, la ley es muy clara en esto. Para poder solicitar una pensión, ya sea por cesantía en edad avanzada o por vejez, es un requisito indispensable no tener un trabajo remunerado. Es la regla de oro. El problema es que el sistema del IMSS no se fía de la palabra, se fía de sus registros. Si el último patrón, ya sea por un descuido o un error administrativo, no presentó la baja laboral correctamente, para el sistema esa persona sigue activa. Y esto provoca un rechazo inmediato de la solicitud, no por falta de edad o semanas, sino por no cumplir con este requisito fundamental de estar oficialmente cesante. Y llegamos al tercer error, quizá el que más preocupa a la gente: las semanas de cotización desaparecidas o no reconocidas. La pensión se calcula con base en un solo universo de información, el que está en la base de datos oficial del IMSS. Punto. Si en algún momento de la vida laboral un patrón no pagó las cuotas, o peor, las pagó pero con un número de seguridad social equivocado, se crea una laguna, un hueco en el historial. Esas semanas, aunque sí se trabajaron, son invisibles para el sistema. Por eso, el primer movimiento estratégico, antes de cualquier cosa, es hacer una auditoría personal de ese reporte de semanas para estar seguros de que el total reconocido por el instituto cumple con el mínimo que exige la ley. Y para entender ese mínimo, esta tabla es crucial. Aquí se ven los dos grandes universos, los dos regímenes de pensión. Por un lado, quienes están bajo el amparo de la Ley del 73. Para ellos el objetivo es claro y fijo. Necesitan un mínimo de 500 semanas de cotización, ni una más ni una menos, como mínimo. Pero del otro lado, para quienes pertenecen a la nueva ley, la del 97, la cosa cambia. El requisito no es fijo, es progresivo, va aumentando cada año. Como vemos aquí, para el año 2026, la meta será de 900 semanas y seguirá subiendo poco a poco hasta llegar a las 1000 semanas en el año 2031. Por eso, saber a qué ley se pertenece y cuál es el requisito exacto es el primer paso de cualquier estrategia de retiro. Muy bien, ya vimos la teoría, ya desglosamos los errores más comunes. Ahora vamos a ver cómo todo esto cobra vida en un escenario real. Entramos al tercer módulo, el estudio de caso. Vamos a analizar la historia hipotética de don Ernesto, que nos servirá para ver cómo estos tres errores que acabamos de explicar se pueden combinar y manifestar en la vida real. Este caso nos va a demostrar por qué en el proceso de pensión la peor estrategia es asumir que todo está en orden. Les presento a don Ernesto. Su perfil es el de muchísimos trabajadores en México. Tiene 63 años, más de 35 años cotizando, la mayoría de ellos bajo la ley del 73. Su confianza en el sistema era total. Su lógica era muy simple. Si yo trabajé toda mi vida de forma legal, el IMSS debe tener todos mis papeles en orden. Y es precisamente esa confianza ciega, esa suposición de que el sistema se encarga de todo, sin necesidad de supervisión, el origen de todos sus problemas. Su caso es la lección perfecta para entender la enorme diferencia que hay entre asumir y verificar. Miren esta cronología. Es muy reveladora. Durante 35 años, don Ernesto trabajó sin problemas. A los 62 decide retirarse y confía plenamente en que su último patrón hará el trámite de baja. Unas semanas antes de su cita en el IMSS, descarga su reporte de semanas y nota algo raro. Ve que le faltan algunos periodos y que en uno de sus primeros trabajos aparece como Ernesto J. López. Pero piensa, es un detalle menor, seguro en la ventanilla se arregla. Llega el día de la cita, seguro de salir de ahí con su resolución de pensión, ¿y cuál es la sorpresa? Recibe una notificación de prevención. Su trámite queda completamente congelado. Y ahí, en ese momento, empieza su calvario. El caso de don Ernesto es una mina de oro de aprendizaje. De aquí sacamos 4 lecciones estratégicas que todos deberíamos tatuarnos. Lección 1. Las variaciones en el nombre, aunque parezca una simple inicial, son una bandera roja para el sistema y provocan revisiones exhaustivas. Lección 2. Nunca, pero nunca, se debe asumir que el patrón hizo la baja correctamente. La confianza es buena, la verificación es mejor. Lección 3. Si se detectan huecos en las semanas cotizadas, esos son problemas que se tienen que resolver antes de ir a la cita, no durante. Y lección 4. Muy importante. Una prevención no es el fin del mundo, no es una negativa, pero sí es una pausa forzada, un retraso muy largo, que como en el caso de don Ernesto, era 100% evitable con una revisión previa.
Bueno, ya hemos diagnosticado el problema. Ya hemos aprendido de los errores con el caso de don Ernesto. Ahora llegamos al cuarto módulo, que es el más práctico y para mí el más importante, el plan de acción preventivo. Aquí es donde dejamos de hablar del problema y empezamos a construir la solución. Vamos a detallar una metodología de 5 pasos, una guía de auditoría personal para que cualquier trabajador pueda tomar las riendas de su trámite y reducir a cero o casi cero el riesgo de sorpresas desagradables. Este es el plan de batalla. Se estructura en 5 fases muy lógicas, como lo ven aquí. Si seguimos estos pasos, uno por uno, en orden, el solicitante deja de ser un espectador pasivo y se convierte en un auditor activo de su propio caso. Piénsenlo como una auditoría interna, una revisión profunda que se hace en casa, para llegar preparados a la auditoría externa, que al final del día es la que hará la autoridad en la ventanilla. Empezamos. Paso número 1, la auditoría de identidad. La tarea es muy concreta. Hay que reunir físicamente 4 documentos maestros: el acta de nacimiento, la impresión de la CURP más reciente que se pueda obtener, el documento del número de seguridad social y la credencial del INE vigente. El ejercicio es simple pero vital. Ponerlos todos sobre una mesa, uno al lado del otro, y compararlos visualmente, letra por letra. El nombre completo debe ser un espejo exacto en los 4, sin abreviaturas, sin omisiones, sin errores. Si se encuentra la más mínima diferencia, el primer paso, antes que cualquier otra cosa, es ir a la subdelegación del IMSS a iniciar un trámite de corrección de datos. Pasamos al segundo paso, verificar el estatus laboral. Afortunadamente, hoy en día, esto es algo que se puede hacer directamente desde casa. Solo hay que ingresar al portal del IMSS y descargar el reporte de semanas cotizadas. Ese documento es la verdad absoluta del sistema. Hay que buscar específicamente la parte donde indica si la relación laboral está vigente. Debe decir claramente baja o simplemente no aparecer un patrón actual. Si el sistema sigue mostrando un estatus activo semanas o meses después de haber dejado de trabajar, es una alerta roja. Hay que contactar de inmediato al antiguo patrón y exigir que presente la baja de forma retroactiva. Tercer paso: el análisis forense de las semanas cotizadas. Y digo forense porque debe ser así de detallado. Es muy importante descargar el reporte completo, no el resumen que a veces se ofrece. El trabajo aquí es casi de detective, revisar año por año, patrón por patrón. Lo primero es ver el total y confirmar que cumple con el mínimo requerido por la ley. Lo segundo es una cacería de huecos o anomalías. ¿Hubo un periodo entre 2 trabajos donde no aparece nada? ¿Un año donde el número de semanas es extrañamente bajo? Si se encuentra algo así, empieza la fase 2, buscar pruebas. Hay que desempolvar recibos de nómina, contratos, finiquitos, cualquier papel que demuestre que en ese periodo se trabajó. Esas son las armas para solicitar una aclaración de semanas. Cuarto paso, y esto es clave: la construcción del expediente maestro. La cita en el IMSS no debe verse como el inicio del trámite. No, la cita es el final, es la culminación de toda nuestra preparación. Solo se debe agendar una vez que los 3 pasos de auditoría anteriores estén completados y todo esté corregido. El objetivo es llegar a esa ventanilla con un expediente perfecto, un expediente que no genere ni una sola duda. Esto significa llevar originales y copias de los documentos de identidad ya verificados, el estado de cuenta del banco, donde se vea clarísima la clave interbancaria, y el reporte de semanas cotizadas más reciente, ya sin errores. La meta es muy clara: que nos den la resolución en esa primera y única visita. Y el quinto y último paso del plan: entender qué hacer si a pesar de todo llega una notificación. Es vital saber diferenciar. Si lo que llega es una prevención, como vemos a la izquierda, es una luz amarilla. El sistema está diciendo: oye, aquí falta algo o hay un error, tienes X días para corregirlo. La acción es actuar rápido dentro de ese plazo. Pero si lo que llega es una negativa, como a la derecha, eso es una luz roja. Es una resolución formal que niega el derecho. Aquí la estrategia es otra: hay que evaluar seriamente presentar un recurso de inconformidad. Este es un medio de defensa legal, es gratuito, pero tiene plazos muy estrictos para presentarse. Si se pasa el plazo, se pierde la oportunidad. Muy bien, hemos llegado al módulo final. Ya vimos los riesgos, los errores, el plan de acción. Pero para defender con éxito el retiro, se necesita algo más que técnica. Se necesita un cambio de mentalidad, un empoderamiento que viene del conocimiento. Ahora vamos a consolidar todo lo que hemos aprendido en una lista de verificación final, la última herramienta para actuar con la seguridad que solo da una buena preparación. Antes que nada, es fundamental que esta idea que ven en pantalla se entienda y se asimile por completo. La pensión no es una dádiva del gobierno, no es un favor que se pide. Es un derecho patrimonial. Es el fruto financiero de miles de días de trabajo, de esfuerzo y de contribuciones que se hicieron puntualmente.
Por lo tanto, el trámite administrativo no es para ir a ver si me dan, es para ir a ejercer y reclamar un derecho que ya se ganó con el sudor de toda una vida laboral. Con esa mentalidad, entonces, antes de dar el primer paso formal, este es el examen final. Una autoevaluación de 4 preguntas clave. Pregunta 1. ¿Mis documentos de identidad coinciden al 100% sin ninguna variación? Pregunta 2. ¿He verificado personalmente en el portal del IMSS que mi estatus es inactivo? Pregunta 3. ¿Mi reporte de semanas cotizadas está completo, sin huecos raros y con el total requerido? Y pregunta 4. ¿Mi carpeta con todos los documentos está completa, en original y copia y totalmente verificada? Si la respuesta a estas 4 preguntas es un sí contundente, esa es la luz verde para proceder con toda la confianza del mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión de Sabiduría Financiera. Es muy importante recordar que todo este análisis se presenta con fines informativos. No reemplaza una asesoría legal o fiscal personalizada para un caso particular. La información es la mejor defensa del patrimonio. Si esta clase magistral les ha parecido útil, consideren suscribirse, darle me gusta y, lo más importante, compartir este conocimiento con otras personas que estén en este proceso. Sigan nuestro canal para estar siempre al día, porque en el complejo mundo de las pensiones, la preparación que se haga hoy es la que garantiza la tranquilidad del mañana.